Amigas y amigos, se dejó ver el feminismo de élite de la señora Dresser en la marcha del 8 de marzo y en una mesa de análisis en el programa de Leo Zuckerman, en el que, híjole, no, nada más la veo, la escucho y digo, ¿es en serio? ¿Es en serio que siguen pensando de esta manera tan miserable, tan paupérrima, tan pequeñita, tan básica? Fíjense que tuvieron un programa en la mesa de Leo Zuckerman en Televisa e invitó a varias mujeres. Dedicaron al programa poco más de una hora y fue prácticamente un programa de tírenle caca a López Obrador. Prácticamente. ¿Por qué? Recordemos que en México, amigas y amigos, tenemos gobiernos, sí, el federal, pero tenemos gobiernos estatales. Hay 32 entidades federativas y de esas 32 entidades federativas, 31 gobernadores y una jefa de gobierno de la Ciudad de México. La cuestión es que en este programita de Leo Zuckerman mencionaron por primera vez a los estados hasta el minuto 33, es decir, a medio programa. Y posteriormente, hacia el final, mencionaron el minuto 54 a Felipe Calderón como el inicio de la violencia desmedida y luego en el minuto 58 un fallo generalizado en todos los niveles de gobierno, o sea, federal, estatal y municipal, y en todos los poderes de la Unión, ejecutivo, legislativo y judicial. En total, amigas y amigos, hicieron solo una mención a los estados, una mención a Felipe Calderón y una mención a un fallo generalizado de todos los poderes y todos los niveles de gobierno. De ahí en fuera, los otros, digamos que fueron en total máximo 5 minutos de la hora que duró el programa, los otros 55 minutos fue de tírenle caca a López Obrador. De verdad es lamentable que estas mujeres sigan teniendo espacios en los que pues golpetean al gobierno, tal cual. Y vamos a ver estos comentarios que vale la pena analizar para despejar esas dudas que luego dejan ahí en el tintero estas personas. La verdad, bastante lamentable. Vamos a escuchar. Y bueno, pues voy a tocar un tema muy duro, que también pues hay que tratarlo desde luego, y que últimamente pues ha surgido con fuerza después del movimiento de Me Too. Y me refiero, Denise, al tema de la violencia sexual, del abuso sexual. ¿Qué nos dirías al respecto? Porque, digo, hay muchos casos, han salido muchos casos, y la verdad todo mi respeto a las mujeres que se han atrevido a decirlo, pues de alguna manera sacarlo, ¿no? Y eso, como bola de nieve, ¿no? Salen más mujeres a decir, sí, efectivamente, ese tipo, ese hombre abusó sexualmente también de mí. ¿Cómo estamos en ese tema, Denise? Yo creo que atrasadas con respecto a gran parte del mundo. Me Too fue un movimiento revolucionario que tumbó a muchos hombres poderosos. Sin embargo, en México, a pesar de la exhibición que se dio en redes sociales, en tendederos universitarios, realmente hemos visto pocas implicaciones reputacionales y en términos laborales para hombres acusados de acoso. Quizá el único caso que pueda llevar a una sentencia judicial sea el de André Bremer, actualmente prófugo, y del cual se está pidiendo la extradición de Israel. Pero lo que yo he presenciado en el ámbito universitario ha sido lamentablemente muchos casos de protección, de cerrar filas en torno a los hombres acosados, de universidades que empiezan apenas a revisar sus protocolos de acoso sexual y la dificultad que entraña para las jóvenes que les crean. Una de las cosas que se gritaba con mayor vehemencia en la marcha hoy fue, yo sí te creo. Y, por ejemplo, en mi contingente Itamita, un acosador no será embajador, precisamente porque Pedro Salmerón salió del ITAM por acusaciones de acoso sexual. Nada más un pequeño detalle, en el caso de Pedro Salmerón, hay que recordarle a la señora Dresser y a ese contingente itamita, con todo respeto, porque luego parece que hay que tratarlas con pincitas, que ni la dirección del ITAM, ni las coordinaciones de psicología, ni los patios de la universidad, ni los profesores del ITAM son ministerio público. Lo que me llamó mucho la atención fue que dijeron que Pedro Salmerón no podía ocupar la Embajada de México en Panamá, pues debido a estos señalamientos y acusaciones. Se vale, ¿no? El problema es que para que esto sea formal, hay que presentar la denuncia ante el Ministerio Público. Dicen, y ahorita lo va a decir más adelante, ¿para qué denuncia? No me van a hacer caso. Porque necesita quedar
un antecedente. Si tú denuncias ante el Ministerio Público, queda el antecedente de que tú hiciste lo que te correspondía a la autoridad y de todos modos te ignoró. Y en ese caso, entonces tendrías un argumento fuerte para decir, efectivamente, un violador no será embajador. Y dicho, un acosador, perdón, no será embajador. Y dicho sea de paso, estas acusaciones en contra de Salmerón solo se quedaron en el ITAM, nunca trascendieron a un Ministerio Público. Ahora, me van a decir que el ITAM no tiene una instancia judicial, una instancia de abogados para apoyar a los estudiantes de esa universidad que tanto dinero pagan de colegiatura. ¿Es en serio? Yo sinceramente no lo creo. Yo pienso que allí hubo algunos chanchullos alrededor de Salmerón que no, de actitudes que tomó él, que no gustaron, pero que no fueron lo suficientemente fuertes como para presentar una denuncia ante el Ministerio Público, que dicho sea de paso es lo que se debió de haber hecho. ¿A poco la señora Dresser no sabe que para que una situación de este tipo empiece a trascender, tiene que presentar una denuncia ante el MP? Bueno, igual y no sabe, ¿no? Ya que dijo jaladas como, si parece conflicto de interés, es conflicto de interés, o como cuando dijo que el presidente gobernaba con una mentalidad de país bananero, o como cuando dijo que el acuerdo del presidente de la República para blindar las megaobras del sexenio, pues eso era un golpe de Estado. Pues basado en estos tres comentarios, pues igual y la señora no sabe que para que una cosa así sea válida, pues tiene que presentar su denuncia ante el Ministerio Público. O sea, si tú dices, ay, yo sí te creo, pero no denunciaste, pues perdón, pero o sea, ahora resulta que tenemos que confiar nada más en tu palabra para definir la acusación a una persona. Hay que formalizarlo ante una autoridad competente, ante una autoridad judicial. Yo mismo he denunciado ante el Ministerio Público y hay dos formas de hacerlo, de forma presencial. Bueno, puedes hacerlo por internet, llenas el formato y luego vas a la alcaldía o a tu municipio a ratificar la denuncia. Esa es una forma. Y es más rápida porque ya no tienes que declarar todo desde cero, sino únicamente imprimes una copia y ellos también en su sistema ya tienen tu denuncia redactada y es revisarla. Y entonces tú puedes decir, te preguntan cuando vas a denunciar, ¿quiere que se abra una carpeta de investigación o quiere que quede como antecedente? Entonces ahí uno ya evalúa la decisión que quiere tomar. En lo personal, yo cuando fui, preferí que quedara como antecedente, fue porque me robaron un celular en transporte público. Mi lógica como ciudadano consciente fue, van a invertir recursos humanos, materiales y económicos en buscar a una persona que seguramente no van a encontrar porque la ciudad tiene, solo Dios sabe cuántos millones de habitantes. Y al final de cuentas, ese celular, ahorita, al día siguiente que me lo robaron, ya de estar en venta en algún mercado de pulgas, dije, no, lo quiero, pero sí lo quiero dejar como antecedente. Pues eso mismo podrían hacer ellas, ¿no? Quiero que quede como antecedente. Ah, y otra cosa, cuando lo dejas la denuncia como antecedente, tú redactas de tu puño y letra una leyenda que dice que te reservas el derecho de solicitar una investigación posterior. Es decir, puede quedar como antecedente y si yo quiero en un futuro, que no exceda cierto plazo de, me parece que son 5 años, puedo yo regresar al Ministerio Público y decir, ¿saben qué? Quiero retomar mi denuncia con tal número de expediente y quiero que sí se abra una investigación. Y entonces se abre la investigación. O sea, es relativamente sencillo, aunque sí tienes que ir con algo de tiempo para presentar una denuncia. Tienes que dejarlo como antecedente. El mismo procurador del consumidor, Ricardo Sheffield, lo dijo en el caso de la parte comercial, pero aplica perfectamente bien en la parte judicial. Está bien que se quejen en redes sociales, que arroben a medio mundo, que le pongan arroba Segovia, arroba Secretaría de Seguridad Pública, arroba López. Está bien, pero para que podamos tomar medidas y que pueda quedar un antecedente, ¿para qué? Para que estas, en el caso de Profeco son empresas, en el caso de Poder Judicial, pues son presuntos delincuentes. Para que esto se la piensen dos veces, tiene que haber denuncias. Y si no hay denuncias, pues siguen viviendo estos personajes en el país de delinco porque se puede. Ejerzo violencia porque nadie me castiga, nadie me señala ante una autoridad que sí me puede castigar. Por eso.
El día que hagamos consciente que tenemos que denunciar, ese día la violencia va a empezar a bajar. Porque muchos de los vivales que ejercen la violencia en contra de hombres o en contra de mujeres, es igual, se aprovechan de que pueden porque no los señalan. Se aprovechan de que pueden porque no los persiguen, porque no los señalan, porque no los estigmatizan. Pues le sigo, lo vuelvo a hacer y le van subiendo la rayita a la agresión y luego son agresiones más fuertes, más fuertes, más fuertes, más fuertes, más fuertes, hasta que llegan al máximo, a la máxima barbarie, ¿no? Que es un feminicidio. Dicen aquí en el programa van a poner el ejemplo de Salgado Macedonio, con ese eslogan de un violador no será gobernador. Pues la mujer que había presentado su denuncia lo hizo ante la Comisión de Honor y Justicia de Morena. Y nunca supimos en qué paró la denuncia que presentó ante la Fiscalía del Estado de Guerrero. Nunca lo supimos. ¿En qué terminó? ¿Quién sabe? Porque se bajaron de ese tren. Y el caso, en el caso de que Salgado Macedonio hubiese sido responsable, por la presión social y mediática que había, se hubiera terminado ante un juez. Pero decidieron desdecirse, bajarse de la denuncia y ya no continuarla. ¿Qué tenemos? Pues que si vienen las quejas en los patios de universidad, como la que está exponiendo la señora Dresser. A Pedro Salmerón se le señala no por una denuncia ante un ministerio público, no por un dictamen pericial, no porque una autoridad haya dicho, pues es que esta persona hizo así, 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 así. Una autoridad que haya certificado, ¿no? Dicen que Pedro Salmerón cometió X actos de acoso sexual porque ellas lo dicen. Y sí, yo también les creo. Pero por lo mismo que te creo, te invito a que lo formalices, a que lo escales de nivel. Porque si esta persona es responsable de una violencia X, la que sea, esa persona debe de sentir el peso de la ley sobre ella. Y si la evade, que le cueste trabajo evadirla, pero no le regales la impunidad, por Dios. No le regales la impunidad. ¿Cómo te quejas en redes sociales, en los patios de universidad, sales a marchar, pero le regalas impunidad cuando no denuncias? ¿Me explico? Es que no me pelan. Pues ¿cómo van a pelar si la gente va y no denuncia? Es que los casos no se resuelven. ¿Cómo vamos a hacer presión? ¿Cómo queremos presionar si no nos presentamos a denunciar? Les digo ahorita, a mí cuando yo fui víctima de un delito, yo fui y denuncié. Y me tardé un rato, pero denuncié y quedó de antecedente. Si las denuncias no aumentan, las autoridades dicen, pues ¿para qué los estados? ¿Para qué profesionalizo a mis policías? Pues si no hay denuncias, ¿para qué le meto más dinero? Mejor me lo clavo. No, amigas y amigos, no regalemos impunidad. Y mucho menos en el caso de la violencia en contra de las mujeres. No regalemos impunidad, no. Vamos a seguir, porque la señora sigue diciendo su circo. Escuché, es interesante, vamos a seguir desmenuzando. Sí. Pero en una coyuntura en la cual esto no era considerado ni demasiado grave, ni serio. A partir de ese momento hubo toda una revisión interna institucional de cómo tratar con los casos. Pero recordemos que esto escaló porque a Salmerón se le nombró embajador. Y desde la mañanera, desde el púlpito presidencial, desde el lugar más poderoso de este país, el propio presidente básicamente le dijo a quienes lo habían acusado que no les creía y que iba a seguir empeñado en su intención de nombrarlo embajador y que por qué no había denuncias. Esa es una pregunta válida, que no hay denuncias. Si no hay denuncias, o sea, ¿qué tengo que creer en tu palabra y ya? Perdón, pero es lo que les digo, amigas y amigos. Tienes que escalar el problema para que haya una consecuencia. Si no, ¿cómo se van a sentir estas personas que ejercen violencia? Pues yo les sigo, total, ni me denuncian. Total, se puede. Y si denuncias y no te pelan, por lo menos queda el estigma social. Por lo menos. Lo hizo y en la universidad medio le hicieron caso y medio no. Fue y denunció y medio le hicieron caso y medio no. Entonces ahí queda. Puedes aplicar la que le aplican al presidente, lo que no mancha tizna. Y hay que tiznar a las personas, por lo menos hay que tiznar a las personas que sí son responsables de haber cometido actos de violencia. A esas personas embárrenlas o por lo menos tíznenlas, pero no les regalen impunidad. También hubo denuncias en el caso de Félix Salgado Macedonio. Totalmente. Entonces, y aquí, fíjense, dice que en el caso de Salmerón
no dice que haya habido denuncias en el caso de Salmerón, pero dice, también sí hubo denuncias en el caso de Félix Salgado, es decir, que en el caso de Salmerón no hubo, pero en el caso de Félix sí, pero ojo con este detalle. Primero se le denuncia a Salgado Macedonio ante la Comisión de Honor y Justicia de Morena, y luego se le denuncia ante el Ministerio Público en el estado de Querétaro, en la Fiscalía Estatal. Dices, bueno, ahí sí hay un antecedente. Salgado Macedonio está tiznado por haber sido denunciado por acoso sexual y violación. Ahí sí, totalmente de acuerdo. Aquí yo no me atrevo a darle una carta, un cheque en blanco a Félix Salgado Macedonio, porque la autoridad judicial ni lo declaró inocente y tampoco lo declaró culpable. O sea, no se puede garantizar de que sea o no sea, porque la autoridad judicial no lo determinó, pero quedó tiznado. Si Salgado cometió esa agresión, qué bueno que quedó tiznado, qué bueno. Porque al final de cuentas, quienes lo saben, quien más lo sabe, si lo hizo o no lo hizo, es él. Totalmente. Y si lo hizo, pues qué bueno, que no le regalaron impunidad. Y que si la consiguió, que le costó. Pero sabemos que queda ahí una manchita, queda una embarrada. Y eso es lo que debe de quedar. Para así, de esa manera, obligar a nuestras autoridades a profesionalizar al Poder Judicial, profesionalizar a los jueces, a los ministerios públicos, a los peritos investigadores, a los policías, amigas y amigos, a la policía. El acoso sexual es muy difícil de probar, es difícil de tratar institucionalmente. En el ámbito judicial es absurdo pedir que las mujeres vayan al Ministerio Público a denunciar el acoso cuando quien ha pasado tiempo en un Ministerio Público intentando denunciar un robo de auto o el robo de una cartera sabe cuán difícil es que la justicia te haga caso, y más aún si eres mujer, y más aún si es un tema de acoso sexual. Así es. Entonces, el exigir las denuncias frente a las autoridades correspondientes, como si una denuncia universitaria no contara cuando sí cuenta, me parece una coartada. Y creo que demasiados hombres poderosos en este país siguen saliéndose con la suya en el tema del acoso. No solo Salmerón, no solo Salgado Macedonio, también panistas en las filas de todos los partidos. Y lo que ocurre es la perpetuación de un pacto de impunidad en el cual los hombres suelen protegerse los unos a los otros. Y a las mujeres les cuesta mucho trabajo que la sociedad les crea. Por cierto, hay que decir que Pedro Salmerón se retiró, o sea, ¿no? Entre comillas, dice aquí. Pero gracias, hay que decir, a la movilización de las mujeres en México. Sí, y yo quiero decir, y la canciller de Panamá, que la verdad, mis respetos, les puso un paro, ¿no? Todo mi respeto a esa mujer. Alex. O sea, bajaron a Salmerón, aquí le están diciendo, bajaron a Salmerón por una acusación en un patio de una universidad, en una oficina de una universidad, pero no porque una autoridad judicial y un perito lo haya certificado, ¿no? Yo sigo manteniendo el dedo en el renglón, no en el de Salgado Macedonio, pero sí en el de Salmerón. ¿Por qué no presentaron la denuncia ante el Ministerio Público? Y viendo cómo se ha llevado el caso y cómo nos lo han intentado vender, amigas y amigos, es que yo digo, el caso de Salmerón lo trataron así porque muy probablemente no ocurrió. Una cosa es presentar tu denuncia ante el Ministerio Público y que te digan, pues es que necesitamos pruebas más contundentes, pero queda asentado que fuiste y te acercaste y lo intentaste, a decir, me hizo, pero ni el esfuerzo hice por presentar las pruebas o porque una autoridad judicial me escuchara. En el caso de Salmerón, si lo cometió, ellas mismas le regalaron impunidad. Así de sencillo. Así de fácil. ¿Se oye feo? Por supuesto que sí. Se oye muy mal. Pero es cierto, le regalaron impunidad a Pedro Salmerón si es que lo cometió. Y luego además, la canciller de Panamá, que trae toda la escuela de la derecha, ya en vivo a propósito de esta actitud que tomó, analizamos de quién es y de dónde venía. Pues resulta que la señora trae toda la escuela de la derecha. La trae completita. ¿Y qué sucede ahí? Le tomó la palabra a las chicas que denunciaron a Salmerón en su universidad. No en el Ministerio Público, no en una conferencia, no, en su universidad. Dice Denise Dresser, como si la denuncia en una universidad no contara. Pues no, señora, no cuenta.
para fines legales, una denuncia universitaria no cuenta. Tiene que presentarlo ante el Ministerio Público. No sea usted ignorante. Porque pues en ese caso, ¿no? Si contara como ellos dicen, pues entonces ¿para qué hay ministerios públicos? Pues mejor denúncialo en tu escuela, denúncialo en tu trabajo, denúncialo en tu familia, ¿no? La cosa es que tiene que venir una sanción fuerte por parte de una autoridad competente, que es el Poder Judicial, y por eso se necesita la denuncia. ¿Pero qué creen? Mentir ante una autoridad judicial es un delito. Una cosa es señalar a una persona y no presentar las pruebas porque no se tienen, y otra cosa bien distinta es mentir ante una autoridad judicial. Son dos cosas distintas, totalmente distintas, amigas y amigos. Como les dije al principio de esta transmisión, y como pudieron escuchar, todo es culpa del gobierno federal. A los estados ni los tocan, más que a medio programa en el minuto 33, y al final le hacen una embarrada, un señalamiento a Calderón, lo embarran en el minuto 54 y otra a los poderes de la Unión en el minuto 58. Pero de ahí en más, para nada que sucedió. Luego vino la señora Azucena Uresti a decir que la Ciudad de México estaba amurallada en este 8 de marzo, que estaba amurallado Palacio Nacional, que estaba amurallado también el Palacio de Bellas Artes, la Catedral Metropolitana, pero ¿qué creen? Ella estaba amurallada también. Ella estaba también amurallada en las oficinas de Milenio, desde donde ella estaba transmitiendo. Entonces, amigas y amigos, ¿de qué se trata esto? ¿De qué se trata, no? La autoridad sí tiene que dejar que maltraten monumentos y construcciones y negocios y demás, pero ellos sí se pueden proteger. Y es más, la protección se la pidieron al gobierno de la Ciudad de México. O sea, qué incoherencia. Vamos a ver primero cómo lo dice Azucena Oresti en su noticiario y luego cómo le contestó Pedro Miguel. Chéquense nada más. Porque la ciudad de las libertades es hoy una ciudad amurallada. Hay 3 capas de vallas metálicas que resguardan Palacio Nacional. Son aproximadamente 3,5 metros de la banqueta hacia carriles centrales del circuito del Zócalo. Ahí están. Lo mismo la Catedral Metropolitana. Lo mismo el Palacio de Bellas Artes. Lo mismo la representación del Estado de Gobierno de Nuevo León. El hemiciclo a Juárez. Ahí está el hemiciclo a Juárez. Han trabajado mucho, han invertido mucho. El Banco de México, la glorieta de las mujeres que luchan, donde saben de antemano que habrá una parada de las mujeres porque así lo han anunciado, el Ángel de la Independencia, desde donde va a partir una de las marchas, una de las colectivas. Todos los lugares están amurallados, vallas metálicas o tapiales de madera. Además, es tanto el temor, o tendrá el gobierno alguna información que no quiere compartir, que el mismísimo general Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional en persona, supervisa esta noche las instalaciones de las vallas metálicas frente a Palacio Nacional. Como dijo el presidente en la mañana, pues claro que supervisa las vallas metálicas, lo que sucedió en Palacio Nacional. Claro que lo hace. ¿Y saben ustedes por qué? Porque es su chamba. Recordemos que la Guardia Nacional es una instancia de seguridad pública encargada de apoyar a todas las entidades del país. Para eso se hizo la Guardia Nacional. No es un favor especial al presidente y al Palacio Nacional, y a Bellas Artes, y a la Catedral, y al hemiciclo a Juárez. No, es su chamba, es su trabajo. Pero a esta señora se le hace extraordinario que una alta autoridad esté supervisando las labores. ¿Por qué? Pues porque antes no se hacían. Los generales, en este caso el jefe de la Policía Federal, lo que hoy es Guardia Nacional, pues siempre se la pasaban en oficinas, ellos no hacían operativos de tierra, muy rara vez se les veía, ya no digamos al titular de Defensa Nacional o de Marina, al único que vimos y ya al final del sexenio hacía ras de tierra fue al general Cienfuegos, ahí con Peña Nieto, pero de todos se ha sabido que el secretario de Defensa no se manchaba los zapatos. García Luna no se manchaba el traje, él no iba a operativos, él todo lo resolvía desde una oficina. Bueno, pues eso que no hacían estos cabrestos, sí se tenía que hacer, y Luis Rodríguez Bucio lo está haciendo, y no en su calidad de general del ejército, sino en su calidad de comandante de la Guardia Nacional.
Por eso, pero a la señora Oresti se le hace, uy, algo extraordinario, ¿no? Uy, están poniendo vallas. Pues ya se le olvidó cómo se reprimían las marchas en el pasado. Acuérdese del halconazo durante el sexenio de Luis Echeverría. Acuérdese del 68 en el sexenio de Díaz Ordaz. Acuérdese de la represión de médicos en el sexenio de Miguel Alemán. O de los ferrocarrileros en los 50 o los maestros. Que se acuerde. Bueno, pues resulta que Pedro Miguel le contesta y dice, se escandaliza a Susana Uresti porque los edificios del centro están blindados. Lo bueno es que ella transmite desde la seguridad del edificio blindado de Milenio Diario. Tómela. Pues no que ellos pues ellos hicieron exactamente lo mismo. Les indigna que se protejan los edificios históricos. Ah, pero ellos sí. Dicen, es que eso se llama iconoclastia. Va, ¿no? Está bien. Entonces, ¿por qué resguardaron las oficinas de Milenio para limitar la iconoclastia? Ándale, pues. Y se dejaron venir los comentarios, ¿eh? Ahora vamos a ver cómo le contestaron a la señora Uresti. Sí, porque estos creen que tienen la voz cantante, que ellos mandan. Dice, Lars, muy bien, en la seguridad de tu búnker, protegida por ese gobierno que tanto te afanas de derribar mintiendo y engañando vilmente. Hashtag prensa así. Otro, por esto, resulta que se meten unas feministas del bloque negro a tronar los vidrios de la estación del Metro Hidalgo y sopas, se les viene el techo de vidrio encima. Y ahí sí, no les molestó que miembros del patriarcado represor fueran quienes las atendieran, porque los paramédicos que las atendieron eran hombres, y ahí sí no les indignó tener a un hombre cerca. Miren, miren, ¿están rompiendo los vidrios de lado? Pero estas chicas, pues, ¿qué creen que tienen la cabeza o qué? No. Dice aquí, oh, mira, Milenio. Dice, la marcha es de banda de los criminales. Aquí Martí Batres manda este tweet con imágenes. Dice, hace unos momentos en la avenida Hidalgo, entre Doctor Mora y Reforma, frente a la Plaza José Martí, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aseguró un conjunto de bombas Molotov. Esto con el objetivo de proteger a las mujeres asistentes a la marcha y a la población. Y chéquense nada más lo que llevaban las angelitas y que confiscó la policía de la Ciudad de México. Miren nada más. El cóctel de bombas que llevaban estas señoritas, con toda la intención de reventarlo todo. Pareciera ser, fíjense cómo están aquí, ¿no? Atrás de una piedra. Pareciera ser que la intención era dejarlas ahí como si fueran bolsas de basura, para que nadie las viera y que en un momento, dentro de la marcha, se hiciera un bullicio y que las manifestantes o los manifestantes, porque sabemos que hay hombres encapuchados y disfrazados que asisten a las marchas, pues las pudieran tomar para causar sus estragos que andaban ellas queriendo hacer. ¿Qué más le dijeron? Dice, por esto lo hacen, para que las pacíficas mujeres no les vayan a dar flores a las mujeres policías como la de la foto. ¿Acuerdan cómo? Con los martillos, ¿se acuerdan? Con los picos. Acuérdense el año pasado. Si tuviste violencia en 2019, 2020, 2021, pues es lo normal que te esperes lo mismo para 2022. Aquí vemos varias imágenes, la de Pedro Miguel. En respuesta, pero tiene aquí algunas imágenes. Escandaliza. Ah, esa es la misma. Dice, por esto, pues resulta que Hans Salazar comparte, él estaba transmitiendo desde el Zócalo, y miren lo que sucedió. Resulta que unas manifestantes tiraron un semáforo, ni más ni menos que un semáforo.
Y eso sirvió como para ¿qué? ¿Para qué sirvió? Es más, déjenme hacerlo más grandecito. Y ahora sí ya podemos. O sea, como para qué tirar y miren cómo menean el tubo del semáforo hasta que lo tiraron entero, ¿eh? Hasta que lo tiraron. Lo que estas manifestantes no miden es que eso no lo puedes dejar sin semáforo, tienes que volverlo a poner y eso cuesta dinero. Dice aquí este tuit de Rafael Martínez, podrás ir a entrevistar a esta mujer policía que en el cumplimiento de su deber fue agredida por mujeres que luchan por la no violencia contra las mujeres. Saber qué opina de esta forma contra la mujer. Y aquí vemos cómo efectivamente fueron lastimadas dos mujeres policías. Mujer policía de la Secretaría de Seguridad de las Ateneas es agredida por personal atendida, por el personal del ERUM, luego de que de un enfrentamiento recibió una herida por arma punzocortante a la altura del pómulo. Hipócrita, dice, la periodista de Milenio, indignada porque hay vallas en Bellas Artes, pero no le indignan las de las oficinas de Milenio. Dice, cuando te... porque no te dejan echar desmadre en la fiesta. Dice, ¿y qué pretendes? ¿Que destruyan Palacio Nacional para que des una nota desde tu trinchera de trabajo? Nice, qué lista, ¿no? Incoherente. O sea, se le dejaron ir pensando, es que ellos piensan de repente que vamos a aceptar todo lo que nos digan. Miren, aquí hay otro, el charro negro. Dice, Chayucena, no sabe que Palacio Nacional se considera una instalación estratégica para la seguridad nacional. ¿Es o se hace? Otro, ¿usted preferiría que destruyeran la ciudad? ¿Usted preferiría que la fuerza del Estado reprimiera las marchas como en Estados Unidos o Francia? ¿Usted preferiría que se prohibieran las marchas como en España? Exactamente, hablan de una supuesta represión que no existe y callan sobre la represión que sí existe en otros países. Entonces, amigas, amigos, ustedes formen su propio criterio y ustedes valórenlo. Al igual que las marchas anteriores, el primer cuadro del Centro Histórico de la Ciudad de México se encuentra blindado. El secretario de Sedena encabeza personalmente la instalación de las vallas. Ojo también con el tuit. Aquí dice que el secretario de Defensa Nacional es el que encabeza, pero el que encabeza no es el general Luis Crescencio Sandoval, el titular de Sedena, sino el general comandante Luis Rodríguez Bucio, de la Guardia Nacional. O sea, ni eso se dio cuenta.